Buenos días, Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a este lugar que hemos venido, número uno, para adorar a Dios, reconocerle lo bueno que ha sido para con nosotros en salvarnos. Así que para empezar vamos a orar. Señor, te damos gracias. Somos inmerecedores de esa gracia tan sublime que nos salvó, que nos rescató. Y en respuesta a esa gracia nosotros queremos santificarnos, queremos adorarte, queremos agradecerte, queremos vivir vidas que te agraden a ti. En esta hora, Señor, que sea tu Espíritu Santo tomando el control de todo lo que se haga en este lugar, porque es la manera que a ti te agrada, en espíritu y en verdad. Sé tú, Espíritu Santo, interpretando las sagradas escrituras que tú mismo inspiraste a esos hombres de Dios, y sé tú revelándonos aquellas cosas que tú quieres que sepamos. Pedimos que seas tú obrando y que cada cosa que nosotros hagamos y digamos sea para la gloria y la honra de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, el tema de esta mañana es el rapto y la actitud del creyente ante este evento. Un tema medio complicado, pero creo que en estos últimos tiempos, bueno, realmente los últimos tiempos es desde Pentecostés, así que desde que el Espíritu Santo fue derramado en esos 120, son los últimos tiempos, así que no nos preocupemos en cuánto tiempo más, vamos a ir aprendiendo conforme lo que dicen las Escrituras, porque a ellas nos referiremos. ¿Qué es lo que habla las Escrituras acerca de este evento, del rapto o del arrebatamiento de la iglesia? Y cómo tenemos que estar nosotros como creyentes, como cristianos, ante la expectativa de este evento. Un versículo, 1 Tesalonicenses, es un versículo que inmediatamente nos referimos a él cuando vamos a hablar acerca del arrebatamiento. 1 Tesalonicenses 4:13. Incluso para la mayoría de los que utilizamos, ¿verdad?, la traducción Reina Valera, ahí hay como un subtema, ¿no?, que dice la venida del Señor. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Las doctrinas básicas de las Escrituras siempre ha sido un punto de ataque del enemigo y del mundo. Las doctrinas fundamentales siempre han sido el objetivo primario para que como iglesia, como creyentes, nos desviemos o empecemos a dudar muchas veces de las promesas que Dios ha hecho a la iglesia. Y una de estas doctrinas que ha sido francamente atacadas es el arrebatamiento de la iglesia. Actualmente hay una avalancha de opiniones desacreditando esta doctrina. Unos la niegan, unos dicen, pues no, no existe tal cosa. Se burlan otros, ¿verdad?, diciéndonos que los que creemos en el arrebatamiento, pues somos ratas, ¿verdad?, y que como las ratas cuando se está hundiendo un barco, son las primeras en escaparse. Y hablan a los que creemos en este suceso. Otros malinterpretan maliciosamente las Escrituras
Y por eso, por ejemplo, muchos hacen hincapié en la doctrina del reino aquí y ahora. Bueno, eran las otras, pero primero, dale, está al revés. No. Entonces nosotros vemos muchas promocionales, muchos eventos cristianos, y por ejemplo, dice, estableciendo, demostrando y expandiendo el reino sobrenatural por la fuerza aquí y ahora. No tiene nada de bíblico esto. Es mediante el Espíritu Santo que nosotros vamos a predicar el Evangelio. No lo vamos a ejercer a la fuerza. Vamos a ir aprendiendo conforme vayamos estudiando las Escrituras, que es Jesús, no los seres humanos. La Biblia es franca y clara en describir de que quien va a establecer el reino es Jesús, no es la iglesia. No es la iglesia. Nosotros no vamos a establecer el reino. Jesús en su segunda venida, Él va a destruir a todos sus enemigos y entonces va a establecer su reino, que durará 1000 años y luego entregará al Padre en el estado eterno. Pero cualquiera de nosotros puede decir, qué chivo. Miren estas frases: experimente el cielo en la tierra de forma tangible. Si la Biblia es clara en decir de que nosotros no somos de este mundo, que nosotros estamos de paso, que somos peregrinos. Entonces, ¿de dónde sacan estas cosas? Estos, bueno, no podrían llamarse hermanos, ¿verdad? Porque dudaría de que fueran cristianos, que experimentemos el cielo acá. El reino del cielo está aquí y ahora. Y por emoción muchas veces tratan de tergiversar, malinformar, porque muchas veces no lo vemos a la luz de las Escrituras, estableciendo su reino. No podemos, como iglesia no lo hacemos, viviendo el reino de los cielos aquí ahora. Y miren, otros dicen, Cristo no viene pronto. Tranquilos. Y cuando estas personas dicen esas frases en sus iglesias, toda la mara empieza a brincar y empieza a gritar y a saltar y de alegría, y qué chivo, ¿verdad? Que estamos estableciendo el reino y que vamos a seguir estableciendo y que vamos a conquistar aquí, que vamos a conquistar allá. Incluso esta falsa doctrina habla de conquistar 7 montañas, en las cuales dicen, no, tenemos que arrebatar los medios de comunicación, tenemos que arrebatar la política y por eso metámonos a la política, tenemos que meternos en el gobierno, tenemos que meternos en las áreas sociales, económicas, culturales, y así vamos a cambiar el mundo. La función de la iglesia está bien establecida y Dios no nos ha llamado, aunque no es pecado, ¿verdad? Pero Dios no nos ha llamado a que nos metamos en eso, sino que la función de la iglesia y de todo creyente es ir y hacer discípulos a las naciones, punto. O sea, no hay otra, no necesitamos saber, ¿verdad?, otro idioma, ¿verdad?, y que venga del griego, del hebreo, de lo que sea. Si está claro que nosotros como iglesia lo que tenemos que hacer es ir y hacer discípulos a las naciones. Las Escrituras son bien claras en enseñar de que, por el contrario, lejos de ir mejorando toda la humanidad y todo lo que establece la humanidad, lejos de ir mejorando, va a ir empeorando. Y nosotros lo vemos. Nosotros lo vemos con nuevas teorías. Es más, hace poco estaba viendo de que habían mandado una carta 2 congresistas, ¿verdad?, para que, metiendo presión a la asamblea para que aprueben el aborto. Nuestras autoridades de salud, que tendrían que estar protegiendo al no nacido, están queriendo meter eso. Todo a nivel del mundo, nosotros lo vemos y va para peor. Va para peor. Eso es lo que establecen las Escrituras. Si nosotros vemos las primeras, hermano, vamos a ver de que una de las características, y lo vamos a ir repasando, de que es
las primeras. Siempre ha habido predicciones acerca del fin. Y eso muchas veces es porque no comprendemos y no hacemos lectura, ¿verdad? Y estudio de las Escrituras. Y miren, desde el año 70, cuando los romanos invaden Jerusalén, muchos dijeron, no, aquí ya está, este es el fin y aquí nos vamos y ya se terminó todo. Ustedes ven algunas fechas, siempre ha sido una, dijéramos, maña, ¿verdad? O que el ser humano siempre ha querido poner fecha. Siempre ha querido poner, no, es que aquí en el 1000, porque ya llegaron los 1000, aquí nos vamos y aquí se acabó todo, como ustedes pueden ver. Entonces, y otras que han sido más recientes, igual falsas doctrinas, ¿verdad? Como los testigos de Jehová y los adventistas que dijeron poniéndole fecha. Y vamos a ir aprendiendo que cualquier persona o en cualquier iglesia, cualquier doctrina que ose en poner fecha, eso es una herejía. Porque no sabemos la fecha ni la hora en la cual Jesús vendrá por sus santos. Y esas preposiciones vamos a irlas viendo. Es diferente cuando venga con sus santos a el evento que nosotros estamos esperando como iglesia, a que venga por sus santos. Nosotros no estamos esperando la tribulación. Nosotros lo que estamos esperando en el calendario de las profecías de Dios, lo que estamos esperando como iglesia es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, vamos a ir viendo primero qué es el rapto. ¿Sí? El rapto es el evento en que Dios de forma instantánea, extrae a la iglesia del mundo. De forma instantánea. Cuando utiliza el término es arpazo, que significa arrebatar, y dice ejerciendo una fuerza de manera súbita. Ojo con ese, de manera súbita, de manera instantánea, rápido. Existen tres puntos de vista que colocan el arrebatamiento de la iglesia dependiendo en su relación con la tribulación. El primer punto es el post-tribulacionista, que enseña que la iglesia será arrebatada por Jesús, será levantada después que terminen los 7 años de la tribulación. Como vamos a ir viendo, las Escrituras confrontan este pensamiento y vamos a ir viendo que no es así, ¿verdad? La iglesia no es que se va después de los 7 años de tribulación. Otros son los medio tribulacionistas que dicen, no, la iglesia se va a ir a los 3 años y medio. Como asambleas de Dios, y porque es lo que está apegado a las Escrituras cuando se interpreta de manera literal, creemos que el rapto de la iglesia, que el arrebatamiento de la iglesia es pre-tribulacionista. O sea, que nos vamos antes que inicie la tribulación. Esos 7 años en los cuales Dios va a derramar su ira santa y va a ejercer un justo juicio, y entonces como iglesia no vamos a estar. Y vamos a ir viendo, porque la palabra así lo establece, cuáles son aquellas cosas que apoyan esta manera de ver el arrebatamiento. Algunos dividen la segunda venida de Cristo en 2 partes. ¿Sí? La primera, que es el arrebatamiento, y que Jesús está en las nubes, como lo hemos leído en Tesalonicenses. Y la segunda venida, que viene y se queda en las nubes en el arrebatamiento, pero en la segunda venida viene y literalmente llega a la tierra, al monte de los olivos, a establecer su reino. Podríamos decir que en el arrebatamiento es algo secreto. ¿Por qué? Ya vamos a ir viendo que solo los cristianos, los verdaderos creyentes en Cristo Jesús, los verdaderamente salvos, los que son hijos, son los que van a escuchar esa trompeta. Ninguno otro la va a escuchar. Ningún otro la va a escuchar. Esa voz de mando, esa voz de arcángel, va a decir, hey, pst, solo la van a escuchar los hijos, no la van a escuchar nadie más. Y vamos a ir viendo esa diferencia. Nos vamos para Juan 14.
Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Acá es el mismo Jesús quien está diciéndole a los discípulos. Ya han pasado, recordémonos que el contexto es Juan 14, ellos ya están en el aposento. Aquí están preparando para tomar la última cena, ¿verdad? Y está próxima las horas en las cuales Jesús es arrestado y le hacen un juicio, ¿verdad? Todo mal averiguado. Pero este es el contexto, y los discípulos ya recibieron la enseñanza de Mateo 24, en donde habla las señales acerca del fin. Ya recibieron todas esas doctrinas de parte de Jesús, y Jesús ve el corazón de estos discípulos y le dice: hey, no se turben, no se aflijan. Él pudo ver quizás en algunos probablemente decepción, probablemente angustia, probablemente que estaban afligidos y dijeron: hey, bueno, Jesús nos está diciendo que Él se va a ir, que es necesario, que Él lo van a matar. Y lógicamente, ¿y qué vamos a hacer nosotros acá? Jesús les dice: miren, voy porque va a estar en la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre. ¿Dónde es la casa del Padre? Es el cielo. Ahí es donde está. Y Cristo dice: les voy a preparar un lugar allí. Imagínense qué promesa nos hace como iglesia. No mandó a cualquiera, es Cristo Jesús. Él personalmente va a la casa del Padre a preparar lugar para cada uno de sus hijos, para cada uno de aquellos que le aceptan como Señor y Salvador. Él promete que una vez preparado un lugar, Él vendrá a recibirles. Él vendrá a recibirnos. Esto significa que su propósito es tomarles de la tierra a la casa del Padre, porque dice: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está Jesús actualmente? Pues está en el cielo, ¿sí? Gobernando y reinando. ¿Dónde quiere Él que estemos? Pues que estemos con Él. Entonces, es simple lógica, es de aquí para arriba, no es de allá para abajo. Porque la casa del Padre es el cielo. Jesús está preparando un lugar para cada uno de sus hijos, porque Él quiere que donde Él esté, también su iglesia esté. Por eso, creemos que en el arrebatamiento de la iglesia. Por eso creemos que Jesús vendrá por los suyos. Por eso creemos de que ese evento es una verdad revelada aquí en las Escrituras, y por lo tanto lo debemos creer. Es un hecho que es certero. Si nos regresamos otra vez a Tesalonicenses, Pablo les está diciendo: miren, hermanos, no quiero que ignoren esto. Muchas personas de los hermanos en Tesalónica dijeron: hey, se murió mi familiar. Qué regada, ¿verdad? Se perdió la segunda venida, ¿verdad? No, cuando Cristo venga por nosotros, mis familiares que murieron se van a perder ese evento. ¿Qué va a pasar con estos familiares que creyeron en Jesús? Esa era la incógnita que tenían los de Tesalónica. ¿Qué va a pasar? Pablo les escribe, inspirado por el Espíritu Santo, y les dice: miren, hermanos, yo no quiero que ignoren eso. Por eso, como iglesia, también nosotros no tenemos que ignorar eso. No tenemos que ignorar que Cristo viene por su iglesia, y que va a ser maravilloso, y que nosotros tenemos que estar a la expectativa. Y vamos a ir viendo de que qué bueno es que Cristo venga por nosotros, porque nos va a salvar de unos juicios terribles. Pablo exhorta eso y dice: bueno, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando. El Señor mismo. ¿Saben? Jesús mismo se va a levantar de su trono para venir por nosotros. Imagínense qué privilegio. Y es un privilegio dado por gracia solamente, sin ningún mérito. En su amor incondicional que Jesús nos tiene como iglesia, como hijos, va a hacer que se levante de su trono. Quizás va a callar a los ángeles. Decir, hey, ya es tiempo. Como dicen Romanos, la plenitud de los gentiles. Cuando el último gentil, cuando la última persona diga, yo acepto al Señor Jesús como mi Salvador, y esa última persona cree en Jesús, se da el rapto. Y Jesús viene y empieza a dar la orden con voz de mando, como dice ahí, una exclamación potente, con sonido de trompeta. Y estas trompetas no son las que se refieren en Apocalipsis acerca de los juicios de Dios. Esta trompeta es la que sale en Éxodo, cuando Dios hacía sonar las bocinas, era para que su pueblo se acercara a Él. Cuando están en el monte Sinaí, empieza a sonar la bocina y Moisés le empieza a decir, hey, pueblo, acerquémonos al monte. Igual, cuando suena esta trompeta, lo que nos está queriendo decir es, hey, pueblo de Dios, véngase, véngase, no se retenga más ahí. ¿Qué dice Primera de Corintios? Vamos a ir leyendo bastante. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, 51 al 56. He aquí os digo un misterio. Cuando Pablo se está refiriendo aquí a un misterio, es a una verdad no revelada en el Antiguo Testamento, pero revelada en el Nuevo. Quiere decir que nosotros no vamos a encontrar ninguna referencia al rapto de la iglesia, al arrebatamiento de la iglesia en el Antiguo Testamento. Solo vamos a encontrar referencias a la segunda venida de Jesús a establecer su reino. Y dice Pablo, miren, el Espíritu Santo me dio copia ahorita y me acaba de revelar un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo. Parpadeamos alrededor de 10 veces por minuto. Entonces, si nosotros desde que venimos ya tenemos casi una hora de estar acá en este lugar, hemos parpadeado alrededor de 600 veces. O sea, en este tiempo que hemos estado, Jesús pudo haber venido por su iglesia 600 veces. Porque es en un abrir y cerrar de ojo, algo extraordinario. Con Dios no hay nada así natural, ¿verdad? Todo es sobrenatural con Él. Y dice, en un abrir y cerrar de ojos. Este cuerpo que se va desgastando, ¿verdad? Y el espejo no miente, ¿verdad? Siempre dice la verdad. Y nos está diciendo, hey, este cuerpo se va desgastando. Ya no está igual. Ya no está tan ágil. Ya no está tan dinámico. Pero nos dice que va a ser transformado, va a ser cambiado. ¿Por qué? Con nuestro cuerpo mortal no podemos estar delante de la presencia santa de Dios. Seríamos pulverizados. No podemos estar delante de Dios. Pero como nos vamos para estar con el Señor, Jesús mismo dijo, hey, van a ser sus cuerpos transformados, van a ser cambiados y van a ser equipados para que puedan tolerar y que puedan vivir en el cielo y que puedan estar delante de la presencia de Dios sin que les pase nada. Dice, en un abrir y cerrar de ojos. Rápido.
a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El orden de los eventos es que los que están muertos, aquellos cristianos, aquellos creyentes, aquellas personas que desde Pentecostés han muerto creyendo en Jesús hasta cuando Él venga, esas personas se van a levantar primero, esos cuerpos se van a levantar primero y van a ser transformados. No importa que haya sido devorado por bestia, no importa que lo hayan quemado, no importa nada. Dios va a dar la orden. Jesús el soberano va a dar la orden y va a decir: hey, cuerpos, levántese. Así como en el principio Él creó, igual. No va a ser ningún impedimento de que aquella persona que ya solo haya quedado polvo, imagínense desde Pentecostés, pues de eso ya ni polvo, pues ya no existe. Pero Cristo Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel, va a decir: suban, y va a ser transformado, y van a tener, igual que los que no mueran, van a ser transformados. Aquellas personas, aquella generación de la iglesia que esté presente en el arrebatamiento, van a tener el privilegio de no conocer la muerte. Qué chivo, ¿verdad? Fuera extraordinario no conocerla, pero yo creo que nadie quiere conocerla. Pero esa generación va a ser transformada en un abrir y cerrar de ojos. Y Pablo sigue dando y explicando la razón del por qué nosotros tenemos que ser, o nuestro cuerpo tiene que ser transformado, por qué nuestro cuerpo tiene que ser cambiado. Y dice Pablo: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y que esto mortal se vista de inmortalidad. Se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sólvida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Nunca más, no va a haber muerte. La iglesia no va a experimentar absolutamente ninguna muerte después del arrebatamiento de la iglesia. Pero entonces nosotros decimos: pero ¿y por qué, pues? O sea, ¿por qué Dios nos va a arrebatar antes? ¿Por qué no es en medio de la tribulación? ¿Por qué no es al final de la tribulación? ¿Por qué creemos que es antes? ¿Por qué decimos que Jesús va a venir por los suyos, va a venir a buscar a su iglesia y la va a levantar y la va a raptar, la va a sacar de esta tierra? Si vemos en 1 de Tesalonicenses, los hermanos de Tesalónica eran muy acuciosos y les interesaba bastante esta doctrina del arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es tanto el amor de Cristo por sus hijos, de Cristo por su iglesia, que Él la va a sacar de esta tierra antes de que venga la ira venidera. Jesús nos va a sacar antes de que Él emita los juicios que están descritos en Apocalipsis. Él nos va a sacar antes de que se derrame toda la ira santa y justa de Dios sobre la tierra. Él nos va a sacar antes. Porque Dios va a emitir juicio. Porque olvidémonos de aquello de que Dios solo es amor. Dios es un Dios airado, un Dios santo, un Dios justo, que no va a dejar pasar el pecado de la humanidad. Y es tan terrible los juicios que van a caer sobre esta tierra, que Jesús se toma la molestia de decir: no, yo los voy a liberar, yo los voy a ir a traer antes, yo voy a ir a traer a mi iglesia, yo voy a ir a traer a mi novia para que nos casemos aquí en el cielo, pero la voy a ir a traer antes que esas cosas sucedan. Por eso es que no tiene sentido que padezcamos media tribulación y que nos vayamos a los 3 años y medio,
Por eso es que no tiene sentido, conforme a lo que dicen las Escrituras, que nos vayamos al final y que la iglesia tenga que padecer todos esos juicios, porque Dios no nos ha llamado a ira. Al contrario, como leemos en el texto, quien nos libra de la ira venidera. Tanta ira va a ser derramada que Jesús quiere que los suyos estén con Él. Miren que dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Cuando Apocalipsis habla de los que moran en la tierra, se está refiriendo a aquellas personas que tienen su corazón aquí en la tierra, aquellas personas que anhelan estar aquí en la tierra, aquellas personas que han dicho, no, la tierra es mi hogar. A esas personas, Apocalipsis está diciendo que sobre esas son las que van a venir los juicios. Pero como mencionamos anteriormente, como iglesia, nuestro corazón no está aquí en la tierra. Nuestro corazón está en la perspectiva de que estamos aquí de pasadita, cumpliendo lo que Dios nos ha mandado a hacer y que nos iremos con Él. Y no es una cobardía y no es que nosotros no nos interesen las demás personas. Pero como iglesia, nuestro anhelo tiene que ser ver a Jesús reinando en santidad, en justicia, gobernando sobre todo, antes que cualquier cosa. Porque nuestra primera lealtad, antes que con nuestra familia, es para con Dios. No puede ser para con nuestra familia, aunque suene un poco egoísta. Pero Dios es el que se merece toda la honra, toda la alabanza, y Él es el único digno. Por eso es que nosotros tenemos que entender que tanto es el amor que nos va a sacar de acá, que nos va a sacar acá, porque nos va a sacar de esa hora de la prueba, nos va a sacar de esa hora de la prueba, para librarnos de la ira venidera. Otro punto acerca del arrebatamiento es uno muy importante, que no sabemos cuándo sucederá. Y lo repito, cada vez que nosotros escuchemos de que el rapto de la iglesia va a ser en tal fecha y tal fecha, huyamos, porque eso es herejía, eso es falsa doctrina. No hay una fecha establecida para el rapto de la iglesia, porque va a ser sin señales. Vamos a ver después un cuadro comparativo en el cual nosotros vamos a ver que sí, la segunda venida va precedida de muchas señales, como las que menciona Mateo 24. Muchísimas. Y cabal, se parte en dos, que cuando el anticristo llegue al nuevo templo de Jerusalén, 3 años y medio después se termina todo y viene Jesús, porque ahí está bien claro cuándo va a suceder eso. Pero busquemos Mateo 24, 44. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. A la hora que no penséis. Quiere decir que si nosotros pensamos que va a venir dentro de media hora, pues es un buen momento para que Cristo venga, porque no lo pensamos. No sabemos. Aquí lo que nos está diciendo es, miren, no pongan fechas, no establezcan fechas. Va a ser un evento que no sabemos cuándo sucederá. En el 25:13 dice, siempre en Mateo, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No lo sabemos. Más claro no puede estar. O sea, no puede existir duda de que malinterpretemos. Está bien claro.
no sabemos la hora ni el día en que el Hijo del Hombre vendrá. El resultado práctico de esto es que cualquiera que aduce saber específicamente cuándo va a volver Jesús, automáticamente se le debe considerar un hereje, que está equivocado, que está errado, que es una falsa doctrina. Cada vez ese montón de fechas que estábamos viendo, cada vez que esas personas decían, no, es que el fin del mundo va a ser aquí, que el fin del mundo va a ser allá, que el fin del... Desde ahí nosotros estamos viendo que es una falsa doctrina. Y como vamos a ver, la expectativa del creyente es que debemos de estar dinámicos, que debemos de estar velando, que debemos estar pendientes, no que como Cristo ya va a venir, pues no hagamos nada, ¿verdad? Y solo pasemos la vida. Porque muchas veces, y vienen falsas doctrinas que nos hacen dudar. Según de Tesalonicenses 2:1 y 2. Por eso les decía que los hermanos de Tesalónica andaban ahí preguntándole mucho, ¿verdad? O era tanta la falsa doctrina que estaba llegando a esa iglesia que a Pablo se le hace necesario, mediante la guía del Espíritu Santo, dedicarle 2 cartas, y en las 2 cartas él hace mucho énfasis en el arrebatamiento y también en la segunda venida del Señor Jesús. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Aunque miren en iglesias que son todas chivaxas, ¿verdad? Que parecen estadios, aunque el orador sea dinámico, ¿verdad? Y que no nos dé sueño y que predique bonito y que cuente chistes y que aquí y allá, y que nos meta esa falsa doctrina de que no hay arrebatamiento, Pablo les dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y para eso es que sirven las doctrinas, para establecernos en nuestro credo, que sean bases bíblicas y que no nos dejemos guiar y decimos, aquel cree, sí, voy a ir a esa iglesia, aquel no cree en esto, aquel... Pablo le está diciendo que no nos dejemos mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, miren, ni por espíritu. ¿Qué de moda está eso de los profetas? ¿Qué de moda está mucha gente queriendo una nueva revelación? Siempre que escuchemos que hay una nueva revelación, eso es una herejía, eso es contrario a la Biblia, porque la Biblia ya está completa. No hay una nueva revelación, hermanos, no hay nueva revelación. Todo lo que Dios ha querido darnos a entender y darnos a nosotros, aquí está. Como aprendí en unas conferencias, cierto, hay puntos que son más difíciles de entender, pero para ser salvos, la Biblia es clarísima, clarísima, clarísima. Por eso es que dice, ni por espíritu. En ese contexto, probablemente los hermanos de Tesalónica se ha de haber levantado un fulano que dijera, ¿verdad? Así dice el Señor. Y les ha de haber dado, ¿verdad? De que empezaron a poner falsa doctrina, a crear en los hermanos de Tesalónica, decir, hey, eso es mentira. Yo tengo una nueva revelación. Y es, tranquilo, Jesús no viene. Porque el profeta lo dijo así. Porque el apóstol lo dijo así. Pablo le dice, miren, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Número 1, por espíritu. O sea, cualquier fulano que diga que es un profeta, dice, ni por palabra. Se ha de haber levantado tal vez algún hermanito predicando un poco medio raro y haber dicho, miren, hermanos de Tesalónica, no existe tal cosa del arrebatamiento. Cristo no viene, así que hagamos y deshagamos de todos modos, no viene. Y dice Pablo, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Se cree que incluso hubieron falsos maestros que hasta le chabelearon, como dijéramos, la letra a Pablo, y dijeron, no, aquí está la carta, ¿verdad? Aquí está la carta que mandó Pablo y dice que no hay tal cosa, ¿verdad? Que no hay tal cosa del día del Señor, no hay tal cosa de arrebatamiento. Y le dice Pablo, miren, no se dejen engañar, ustedes ya saben cómo escribo yo.
Ustedes ya saben cuál es el pensamiento. Y por eso es que nosotros vemos que una de las cualidades de las Escrituras es que no hay contradicción. No hay contradicción. Y eso que fue escrita en un periodo mucho de tiempo, pero no hay contradicción. Y dice ahí, nadie os engañe. La única manera en que nosotros podemos evitar eso, hermanos, que no nos engañen, es mediante las Escrituras. Mediante las Escrituras. Escudriñarlas, estudiarlas, obedecerlas. Quisiera el cuadro, porfa. Entonces veamos que en un cuadro ya, no sé si se lee, pero la primera parte es el arrebatamiento, o sea, Cristo viene por los santos. La venida de Cristo por sus santos va a ser para tomarlos hacia la casa de su Padre en los cielos, como estábamos viendo Juan 14, y que es obviamente un movimiento desde la tierra al cielo. Mientras, comparemos que su venida o su segunda venida es con su santo, y es un movimiento que se da desde el cielo a la tierra para establecer su reino. El arrebatamiento, los santos que viven son arrebatados, son sacados, mientras que ningún santo es trasladado en conexión con la segunda venida de Cristo a la tierra. Porque no tendría chiste de que terminan los 7 años de tribulación y suban y después bajen inmediatamente, porque Cristo va a venir a la tierra y va a establecer su reino. Entonces, vemos que ningún santo, ninguno de los que crean, principalmente judíos, en el tiempo de la tribulación, va a ser sacado de la tierra. En el arrebatamiento, los santos van al cielo. En la segunda venida, los santos quedan en la tierra, porque Jesús establece su reino. Este es un punto bien importante. En el arrebatamiento, el mundo queda sin cambiar y sin juzgar, y continúa en pecado. Es más, se va a alborotar todo esto. Una vez que la iglesia sea levantada, una vez que la iglesia sea raptada y sea llevada a los cielos por Jesús, esto se va a poner peor. Y empieza todos los juicios. En la segunda venida, Dios, en la persona de Jesucristo, juzga el mundo y se establece un reino de justicia, como menciona Isaías. Se menciona un reino en el cual Él va a gobernar con vara de hierro. Él va a establecer su reino. Jesús va a gobernar. Jesús va a mandar. ¿Sí? Y muchas de las maldiciones que están en la tierra van a ser levantadas. Por eso es que en muchos textos de los profetas menciona de que el desierto, ¿verdad?, o el sequedal, se van a empezar a producir frutos. Y van a empezar a dar mucha vida. ¿Por qué? Porque toda esa maldición va a ser levantada cuando Cristo venga a gobernar con sus santos, que venga a gobernar con su iglesia. El arrebatamiento siempre se describe como un acontecimiento inminente, o sea que puede suceder en cualquier momento, en cualquier instante, mientras que la segunda venida de Cristo a la tierra es precedida por muchos signos y eventos. Todas aquellas cosas que nosotros vemos en Mateo 24 y en otros textos, todas esas señales son señales de la segunda venida de Cristo, no del arrebatamiento. O sea, claro, nosotros estamos viendo que la maldad se va aumentando, estamos oyendo cada vez guerras y rumores de guerra, y eso va a ser exponencialmente más alto cuando estén los 7 años de la tribulación. Van a haber muchos signos y van a haber muchos eventos precediendo a la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento de los santos es una verdad revelada, como veíamos, solo en el Nuevo Testamento, mientras que la segunda venida de Cristo es una verdad revelada desde el Antiguo Testamento. En el arrebatamiento, Satanás no es atado.
como les decía, al contrario, va a inspirar al anticristo, va a tener su poder para gobernar ese tiempo aquí en la tierra. Y entonces va a estar más activo que nunca Satanás aquí en la tierra. Más, va a andar aquí literalmente en la tierra. Ya no solo va a estar en el segundo cielo, sino que va a estar literalmente aquí en la tierra y haciendo de la suya, según él. Pero sabemos que Dios es soberano y Él nunca pierde el control. Mientras que en la segunda venida de Cristo, Satanás, según Apocalipsis, es atado, es sujetado por 1000 años. Y aunque relinche, aunque quiera hacer las cosas, nosotros por eso vemos de que Satanás no es lo contrario de Dios, porque Dios no tiene rival. O sea, no se le puede parar de poner al brinco, no le puede hacer algo, pues, porque Dios solo dice la palabra y punto. Y punto. No hay Satanás que le resista, y dice ahí que va a ser atado. Aunque él no quiera, va a ser atado. Cuando Cristo venga a establecer su reino, está en relación con Israel y los gentiles salvos y no salvos que pasen o atraviesen la tribulación, y no con la iglesia, porque la iglesia viene. Por eso es que creemos que el arrebatamiento de la iglesia es antes de la tribulación. Si nosotros vemos en Apocalipsis 1, 2, 3, se menciona a la iglesia. Pero a partir del capítulo 4 hasta el 19 no hay mención de la iglesia. Y todo está acá, los juicios de los sellos, de las trompetas y de las copas, y se establece acá en la tierra. Pero en ningún momento se hace mención de la iglesia. De la iglesia. No hay mención de la iglesia en ninguno de esos capítulos, hasta el capítulo 3. Pero nosotros nos debemos de preguntar, bueno, como hemos visto, el rapto, el arrebatamiento es inminente. El rapto o el arrebatamiento puede suceder en cualquier momento. Nadie sabe la hora, la fecha, el lugar, nada. Volvemos al punto. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cómo vamos a estar nosotros? ¿Qué tenemos que estar haciendo nosotros? Jesús lo menciona en Mateo 24, y vamos a ver rápidamente estas 3 parábolas que básicamente enseñan lo mismo. Que cuál es la actitud que como creyentes, que como cristianos debemos de tener ante la inminente venida del Señor Jesús. Porque como dice, está cerca. Está cerca. Mateo 24, (24:1). El contexto lo da el 1 a versículo 1 y 2, cuando dice Mateo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando vieron los discípulos a la majestuosidad del templo, ¿verdad? Todos esos edificios, todo bonito, y que se miraban que nunca iban a caer, ellos le dicen en el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos le hacen 3 preguntas a Jesús acerca de cuándo se iban a dar estos eventos. Recordemos que muchas veces en la palabra hay profecías que van de continuo, ¿verdad? Y muchas veces no te hace una separación de decir esto va a suceder primero y esto después. Un ejemplo claro es cuando Jesús llega a la sinagoga, ¿verdad? Recién su ministerio, dice, el Espíritu del Señor ha venido sobre mí por cuanto me ha ungido, y empieza a decir, a declarar el año bueno. Pero después, si nosotros seguimos leyendo la base bíblica que Jesús menciona, después dice, a declarar el año de la ira. Entonces ahí está haciendo una diferencia en cuanto a la primera venida, que Jesús vino como Salvador,
y la segunda que va a venir como juez. Y estos discípulos, Jesús les da una muestra y les dice, bueno, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud como iglesia ante este evento? ¿Cómo debemos de estar nosotros? La primera de esas parábolas es la parábola de los siervos, en Mateo 24, 45 al 51. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Jesús está haciendo una referencia y dice, veamos el ejemplo de dos siervos, un siervo fiel y un siervo malo. El siervo fiel nos muestra que la ausencia, el siervo fiel notó que la ausencia de su Señor en realidad aumenta la carga de responsabilidad sobre él. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tener. Debemos de tener una actitud de responsabilidad de lo que Dios nos ha encomendado. Esto hacía que ese siervo trabajara más y ser más consciente que nunca, porque sabía que al final tenía que rendir cuentas. Iglesia, cada uno de manera individual va a rendir cuentas a Dios. No nos podemos quitar eso. Vamos a rendir cuentas. Ahora, ¿queremos ser hallados faltos? ¿No queremos ser que nos falte algo? Que yo es para, por ejemplo, los contadores en un banco, ¿verdad? Y que le falte 10 centavos. Yo supongo que no lo dejan ir, aunque sea 10 centavitos, porque está mala la cuenta. Este siervo fiel sabía que tenía que darle cuenta a su Señor. Miren, y eso lo hizo trabajar de una manera ardua y más responsable. Ya que el Señor regresaría tarde o temprano, porque sabía que iba a venir, nosotros sabemos que Cristo viene por nosotros, eso sabía que tarde o temprano iba a venir, y este siervo fiel quería encontrarse cumpliendo con sus deberes. Como dice ahí, le halle haciendo así. Que nos halle trabajando. No que vamos a estar solo en la hamaca, estar recostados, rascándonos la panza y todo tranquilo. Que nos halle haciendo. Es necesario, porque la función de la iglesia es ir y hacer discípulos, predicar el evangelio. Esa es la función. Y dice que cuando el Señor vuelve, de repente, como dice ahí, de repente, el siervo fiel es recompensado más allá de cualquier expectativa. Y dice que de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Hay muchos textos en los cuales hace referencia a que como iglesia nosotros vamos a reinar con Cristo. 2 Timoteo 2:12. Que somos coherederos con Cristo Jesús. Romanos 8:17. Y que nos sentaremos junto con Jesús en su trono. Apocalipsis 3:21. ¿Quiénes son los que van a estar gobernando con Cristo cuando Él establezca su reino en la segunda venida? La iglesia. ¿Quiénes van a ser los alcaldes, los gobernantes? Todo es la iglesia. Es la iglesia. Por eso es que dice que sobre sus bienes los va a poner. Imaginen, es algo inimaginable, es algo inmerecido que Dios nos confíe eso. Pero Él, desde ahorita, como iglesia, nos está diciendo, hey,
Tomen el ejemplo de este siervo fiel, de este siervo responsable. Y miren, no es para pasarnos tranquilos, es para trabajar en el Señor. Y no dividamos las cosas de que, yo tengo que ser pastor para servir al Señor. No tenemos que dividir esas esferas. Nosotros somos cristianos aquí, afuera y en cualquier parte del mundo. No podemos estar dividiendo, no, es que mi trabajo es secular y por eso no le puedo servir al Señor. No. Si Dios nos ha mandado un trabajo secular, entre comillas, aunque no tendría que existir esa palabra secular, porque nuestro trabajo siempre va a ser cristiano. Todo lo que nosotros hagamos sea como para el Señor. Punto. No hay otra cosa, no hay otra explicación. Tiene que ser como para el Señor. Pero nosotros vemos el otro contraste. Y Jesús le llama la atención en cuanto al siervo malo. Dice, ¿cuáles son las características de este siervo malo? Vio que la ausencia del Señor como una oportunidad para irse de fiesta. Le valió. Y esa es mucha actitud. Si a tiempo dicen que ya va a venir. Y miren. Ya tiempo. Bueno, de hecho Pablo con sus escritos nos da a entender de que él estaba expectante, ¿verdad? De que Jesús iba a venir en cualquier momento. No pensaba que se iba a morir. ¿Por qué? Porque así tiene que ser nuestra actitud. Una actitud expectante, velando. Y dice ahí que ese siervo malo vio la ausencia del Señor como una oportunidad para irse de fiesta, para ser un irresponsable. Y él se quitó toda restricción. De todos modos no viene. De todos modos en aquella iglesia dicen que no hay rapto y que nosotros tenemos que aquí y ahora y que tenemos que tomar posesión de todo acá y establecer nosotros el reino como iglesia, y ya cuando nosotros lo tengamos todo tranquilo y todo bien, Jesús va a venir solo ya a sentarse. Es algo falso. Hizo todo lo que su malvado corazón le inclinaba a hacer, porque no había nadie para verlo y no tenía sentido de responsabilidad. Preguntémonos, ¿cómo llevamos nuestra vida? ¿Cómo hacemos las cosas cuando servimos al Señor? ¿Se nos va la perspectiva de que Él nos está viendo? ¿Se nos olvida de que Él nos vigila? ¿Se nos olvida que Él conoce nuestro corazón? Ayer hablábamos acerca de eso con los jóvenes. Que Él no tiene necesidad de que nadie le diga o que le dé información acerca de nosotros, porque Él conoce todo del hombre. ¿Qué reflejaba? Este siervo malvado no representa a un creyente, porque no puede haber un creyente que sea malvado. Y si se hace llamar creyente, habría que ver, porque lo que reveló este siervo malvado fue su corazón. Un corazón que en realidad no amaba a su Señor. ¿Por qué somos fieles en lo que Dios nos ha mandado a hacer? Porque le amamos, porque estamos agradecidos con Él. Si aquel siervo está mostrando un carácter irresponsable, un carácter infiel, lo que está demostrando es que no ama al Señor. Qué chiste, ¿para qué se va a ir al cielo? Lo que revela es que no conocía. Y otra cosa, que no esperaba que su Señor viniera. Dijo, mi Señor tarda en venir. De todos modos, hagámoslo. Ahí en un momentito me voy a arrepentir. Y le dio rienda suelta a todo lo que quería su corazón. Ser un irresponsable. Su falta de fe era un incentivo para su mal comportamiento. De acá. Pero si vemos qué pasó cuando vino su Señor. Cuando vuelve el Señor, el siervo malo será expuesto al instante por lo que es. Les decía a los jóvenes ayer, aquí nos pueden engañar. Nadie conoce el corazón. Nadie conoce lo que están pensando cada uno de ustedes, hermano. Nadie. Solo ustedes y Dios. Nada más. Y lo que va a exponer el arrebatamiento es quiénes son los que verdaderamente conforman la iglesia de Cristo. Quiénes son hijos. Eso es lo que va a revelar. No nos vamos a meter en cuestión de que si van a poder ser salvos o no en la tribulación, es otra cosa. El punto es que el arrebatamiento va a ser la prueba más contundente
para decir, este es hijo y este no lo es. Este es un siervo fiel y este no lo es. Ahí no va a haber. No, no, pero es que yo servía, yo predicaba, yo cantaba, yo iba a todos los cultos. No. No se está refiriendo a eso. Lo que reveló la actitud de este siervo infiel es que nunca fue creyente, que era un incrédulo, que era un irresponsable. Y miren lo que dice después. Así como la premiación es tan grande, tan maravillosa para aquel siervo fiel, que su Señor lo va a poner sobre todos sus bienes, así como es tan grande el amor, la gracia, la misericordia, la bondad de Dios extraordinaria, pero también así es el juicio de Dios, contundente. Así es la ira santa de Dios, contundente. Un juicio contundente. Y dice ahí, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, la actitud no va a venir, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Así como aquel gozo del siervo fiel no se compara, este castigo duro tampoco se compara. Y dice ahí, y pondrá su parte con los hipócritas. Quiere decir que este fulano no era un cristiano, porque en el cielo no pueden haber hipócritas. No puede. Y dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Siempre que Jesús se está refiriendo al lloro y al crujir de dientes, se está refiriendo, hermanos, al infierno. Al infierno. Siempre. Quiere decir que aquel que va a estar sobre todos sus bienes, aquel siervo fiel y diligente, este otro fulano, siervo, va a estar en el lugar de lloro y crujir de dientes. Por eso es importante que nosotros tengamos precaución para aquellas personas que se burlan de la doctrina del arrebatamiento. Como dice en 2 de Pedro 3:4, que dice, hey, ¿qué hay? ¿Qué onda con esa esperanza que ustedes tienen? Tranquilos, y que nosotros no mandamos a Dios. Él va a venir cuando Él quiere. O sea, y eso no... ¿Quién le va a decir algo? Lo que nos manda Él es que nosotros estemos a la expectativa, que nosotros estemos sirviendo, y sirviendo de una manera fiel. Eso es lo que nos manda. No nos está diciendo, preguntar la hora. No tendría que ser una pregunta de un creyente. ¿Cuándo vas a venir, Señor? ¿Por qué? Porque a la hora que no sabemos, cuando menos lo esperemos, ¡pum! ¿Sí? No. Por eso dice Tito 2:12-13, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa es la actitud que debemos de tener como creyentes, como verdaderos cristianos, aguardando la esperanza bienaventurada, que es otra forma de referirse al arrebatamiento de la iglesia. La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la actitud que debemos de tener, estar expectantes porque Cristo viene por nosotros, porque Él desea estar con nosotros. Y esa tiene que ser la actitud de nosotros, estar con Él por toda la eternidad. Hebreos 10:37 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y si no lo ha hecho hasta este momento es porque Él es misericordioso, como dice Pedro, para que aquellos que no creen en Él se conviertan. Por misericordia es que no ha venido. Por misericordia, porque Él es paciente. Él es paciente, porque está esperando de que abramos nuestro corazón para Él. En esta lección que se resalta, esta es la lección, que se resalta en esta parábola. El retorno de Cristo es inminente. Debemos de estar listos, expectantes, ocupados, obedientes, leales, totalmente preparados, como el ejemplo de ese siervo fiel y prudente. Luego, si nosotros seguimos, y borremos eso que diga capítulo 25, que es un continuo, Jesús le refiere la parábola de las 10 vírgenes. 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite,
mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí nos está diciendo, ¿quién es el novio? Es Cristo. ¿Por qué viene? Por su novia. ¿Para qué nos casemos en el cielo y después vengamos a celebrar la cena, todo el banquete aquí a la tierra? Dice, Él puede llegar más tarde de lo que nosotros esperamos. Las vírgenes estaban esperando, pero bueno, ya es tarde, ¿verdad? Y empezaron a cabecear. Siempre supone dos grupos de personas: vírgenes insensatas y vírgenes prudentes. La característica de estas vírgenes prudentes era que llevaban aceite extra. El aceite, como lo sabemos, es un símbolo del Espíritu Santo. Únicamente con la ayuda del Espíritu Santo es que nosotros podemos ser como el siervo que estábamos viendo, ser siervos fieles. Por nuestra propia capacidad no vamos a poder. Es solo mediante la ayuda del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el andar en el Espíritu Santo. Es la única manera en que nosotros podamos ser fieles. Estas vírgenes sensatas tenían aceite extra. ¿Qué refleja ahí? Dijeron, bueno, si se tarda un poquito el novio, vayamos detrás de lo que dice ahí. Si se tarda un poquito el novio, este aceite que está en estas vasijas, en estas lámparas, no nos va a durar. Entonces, llevemos más. Ven que eran prudentes. Llevemos más. Vaya y que no, por si acaso se tarda, no sabemos. ¿Pero qué? Las insensatas dijeron, ay, con solo la lámpara estar llevando otro depósito y andar cargando, ¿verdad? Ay, que mejor no. De todos modos ya va a venir. Ya va a venir, no se va a tardar el esposo, no se va a tardar el novio, perdón. Y no lo llevaron. Eran insensatas. Pensaron que en el tiempo que ellas creían que iba a venir el novio, iba a venir. Y como les decía, Jesús es soberano y Él va a venir cuando Él quiera. ¿Qué más da? Dice ahí, miren, no les podemos dar de nuestro aceite. ¿Qué significa, iglesia? Ninguna persona te puede dar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un don de Dios. Es Jesús quien nos da el don del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. No hay tal cosa de que ¿quieres recibir al Espíritu Santo? No hay tal cosa así. El Espíritu Santo, cada uno de nosotros lo recibió en el momento en que aceptó a Jesús como Señor y Salvador. Ahí tienes el Espíritu Santo. Ahí lo tienes. No hay tal cosa de que yo lo pueda traspasar o trasladar a otra persona. No. Estas vírgenes sensatas tuvieron, miren qué, ir a buscar más aceite. Vamos a buscar más aceite. Oremos más. Leamos más la palabra. Congreguémonos. Eso es ir a buscar el aceite. Seamos prudentes. Al final nosotros vemos el mismo cuadro. Que estas vírgenes eran insensatas. Y dice ahí que cuando quisieron entrar, no pudieron. ¿Qué quiere decir? Aquellos que se queden después del arrebatamiento, no, Señor, si yo... Una oportunidad aquí, aunque sea un cable, y me voy ahorita, ¿verdad? Me arrepiento ahorita de todos mis pecados, y vení, traerme, ¿verdad? Mandaron que sea un ángel, ¿verdad? Y que me lleve de nuevo, que me lleve... No.
Jesús les dijo, el novio, no las conozco. No las conozco. Las vírgenes prudentes nos dan a entender que debemos permanecer despiertos, velando y preparados para recibirles. No importa qué tarde sea. No importa que pasen 10, 20, 30 años más. No importa que pasen 40, 50, 100 años más. No importa que pasen 1000 años más. La actitud del creyente tiene que estar preparado y velando para recibir a su Señor. Porque ese tendría que ser el deseo de la iglesia. Y por último punto, la parábola de los talentos. Dice Mateo 25, 14, 30, vamos a leer un poco rápido, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y el que no tiene, aunque lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Esto es un recordatorio de que debemos seguir trabajando diligentemente mientras esperamos. Es todo el contraste con aquellas personas que dicen, poniendo fecha, digamos, dejemos nuestro trabajo, dejemos de estudiar, no planifiquemos a largo plazo porque de todas formas Jesús ya va a venir. No, eso es ser negligente. O sea, un joven no puede decir, en todo modo ya va a venir el Señor, ¿para qué voy a agarrar una carrera? ¿Va? Y más si es larga, ¿verdad? Y si dejo materia, y me voy a tardar 10 años y de aquí que sal. No. El cristiano verdadero tiene que ser un siervo diligente y estar trabajando siempre. La parábola, elogia el trabajo fiel y la planificación prudente. Porque el siervo que tenía 2 y 5 talentos, no lo hicieron así, como decimos, a la suma marumba, así, a lo que caiga. Tuvieron que planificar. Y dijeron, bueno, tengo estos 5 talentos, ¿en qué lo puedo invertir? ¿Qué puedo hacer? Planificaron. Se quemaron un poquito de neuronas. ¿Qué puedo hacer para ganar? Porque mi Señor va a venir y no puedo solo quedarme aquí está lo que es tuyo y es tú. Tenía amor por su Señor, porque le había puesto sobre sus bienes y era un mayordomo, lo que nosotros somos. Era un mayordomo fiel. Y dice, cuidaba sus bienes como que fueran de él. Porque miren, fue buxo y dijo, no, hay que ganar otro, ¿verdad? Yo no voy a salir con, aquí están los 5, no, voy a planificar. Y era bastante,
Más o menos equivaldría a 25 kilogramos de oro o de plata, dependiendo de qué era el talento. O sea, no era una cora, ¿verdad? No eran 100 pesos. A cada uno, otra particularidad es que a cada uno lo dio de acuerdo a su capacidad. Todos somos diferentes, todos tenemos capacidades diferentes, y esto no solo está hablando de dinero, sino de los talentos como tales. Algunos pueden cantar, otros ni por cerca. Algunos pueden tocar instrumentos, otros mejor de lejitos. Hay muchas capacidades. Por eso es que Pablo pone el mejor ejemplo de que la iglesia es un cuerpo, porque todo se trabaja en una unidad, todo para la gloria del Señor. De los tres, 2 de los 3 se pusieron a trabajar inmediatamente, rápido, ¿verdad? A ganar más para su Señor. Y luego, como menciona la parábola, al fin llegó el Señor y dijo, bueno, hagamos cuentas, pues. ¿Cómo está eso? Estos siervos prudentes y diligentes recibieron fueron honrados por su fidelidad. A cualquiera le gustaría escuchar esas palabras. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. A cualquiera. Sería extraordinario oír de la voz, de los labios de Jesús, diciéndote, buen siervo y fiel. Sería algo extraordinario. Ellos son honrados por su fidelidad. Y si se dan cuenta, no fueron honrados y no fueron premiados por el resultado. Porque al final lo que fueron es por su fidelidad. Porque a los 2 se les dice, bien, buen siervo y fiel. No le dice, no, aquel porque tiene 5 es mejor que vos, ¿verdad? Aquel que ganó 1000 almas es mejor que vos que ganaste 1. Si Dios te mandó a ganar un alma, pues gánala esa alma y que se vaya para el cielo. Y que cuando esté en el cielo te diga, hey, Dios te usó como instrumento para mostrarme el Evangelio y que recibiera la gracia salvadora de Cristo. La respuesta del Señor muestra que era un hombre amable y generoso. No era nada de lo que pensaba este fulano, el otro siervo. El siervo perezoso, porque eso es lo que mostraba, que era un perezoso. Si realmente hubiese creído que su Señor era tan severo y exigente, no hubiese guardado ese talento. ¿Qué nos refleja este siervo? Nos refleja este siervo perezoso, nos refleja que él no conocía a su Señor. Porque le estaba diciendo, mira, que tú recoges, ciegas donde no sembraste. Entonces le está llamando un tramposo. Y Jesús no es tramposo, ¿sí? Le está llamando de que recoges donde no esparciste. Jesús no es así. Jesús no es así. No refleja que no conocía a Jesús, no conocía a su Señor. Y por eso es que se comportaba de esa manera. Siervo malo y negligente, las palabras. Malo y negligente. Y le dice Jesús, bueno, y aunque el Señor fuera así, como dice de verdad, de que, y sabiendo tú pensabas que recojo donde no esparcí, siembro y ciego donde no sembré, entonces no hubieras hecho esto. Y dice, si vemos, es el mismo resultado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Está claro que este siervo refleja también a un incrédulo, que puede reconocer después del arrebatamiento de la iglesia de que estaba equivocado, pues ahí solo Dios sabrá y va a ser un trato con él, nosotros no sabemos. Lo que sí tenemos, y como dice, ¿para qué esperar una segunda vuelta, una segunda oportunidad si nos podemos ir con el Señor cuando venga? Yo no quiero averiguar si en la tribulación va a haber salvación para los gentiles, no lo quiero averiguar. No me interesa quién es el anticristo, porque como iglesia yo no estoy esperando al anticristo. Yo a quien estoy esperando es a Jesús. Como iglesia, a quien tenemos que estar esperando y expectante es a Jesús. Aunque haya muchas teorías de que el anticristo, no lo vamos a conocer, hermanos. La iglesia no lo va a conocer, porque en ese momento vamos a estar con el Señor, celebrando
celebrando y dando lo que está acá, premiando a aquellos obreros que han sido fieles. Y lógicamente, si se reconoce la labor de cada siervo, dice la Biblia de que nosotros lo vamos a poner delante de sus pies, porque al final, si nosotros somos fieles, si nosotros somos siervos diligentes, es por la capacidad que el Espíritu Santo nos da, no por nuestras propias capacidades, no por lo que nosotros somos, no por lo que nosotros hagamos o seamos, es porque Él nos pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Termino diciendo, ¿no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa? Si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o en la mañana. Marcos 13:15. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24:44. Mientras tanto, hagamos lo que estaban haciendo, el ejemplo que dio Jesús en estas parábolas. Sigamos velando, esperando y trabajando. Vamos a orar. Señor, te bendecimos en esta hora. Gracias porque ese evento es un evento certero. Es cierto. Lo creemos de todo corazón. Que tú vendrás por nosotros. Que tú nos vas a librar de la ira venidera. Que tú nos vas a librar de esos juicios extraordinarios que van a caer sobre la tierra. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tener una expectativa y a estar velando, a ser diligentes, a ser expectantes al día que tú vendrás. Porque no lo sabemos. Señor, no sabemos si vamos a morir antes. No sabemos si tú vas a venir antes. Pero el anhelo de nuestro corazón, el anhelo como iglesia, es que tú vengas. Y que vengas pronto. Pero en tu soberanía tú vas a establecer el día y la hora. Nosotros no somos quienes para decirte ya, ni para preguntarte la fecha y la hora o el día. Ayúdanos como iglesia a ser fieles. Ayúdanos a estar santos. Porque dice tu palabra que sin santidad nadie verá al Señor. La única manera en que nosotros podemos ser santos es siendo salvos por la gracia tuya, Jesús. Por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. La única manera en que nosotros podemos ser salvos es tener al Espíritu Santo, que nos capacita, que nos instruye, que nos redarguye, que nos da la fuerza necesaria para seguir adelante. Aún a pesar de todas las cosas que puedan venir, Señor, ayúdanos a ser fieles. Aún de las dificultades o de las enfermedades que podamos estar pasando, Señor, ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a entregar buenas cuentas cuando tú vengas. Señor, qué extraordinario sería escuchar esas palabras de tus propios labios. Buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Y vamos a entrar gozosos, saltando de alegría y diciendo, gracias, Señor. Solo tú eres digno. Solo tú te puedes llevar todos los méritos. Ayúdanos a estar expectantes. Señor, perdónanos si hemos creído falsas doctrinas. Perdónanos si hemos blasfemado diciendo que tú no vienes por tu iglesia. Perdónanos si no creemos en el arrebatamiento. Perdónanos si nos hemos comportado como ese siervo indolente. Perdónanos si hemos estado con otras personas que no son las indicadas. Señor, en esta hora nos queremos poner a cuentas contigo. Porque si tú vienes hoy, queremos irnos contigo, Señor. Queremos ser levantados en un abrir y cerrar de ojos, con voz de mando, y al final, a la final trompeta, seremos transformados con cuerpos glorificados, con cuerpos que van a poder estar contigo por toda la eternidad. Queremos ser parte de esos hijos tuyos. Queremos estar siempre contigo, Señor, y mientras tú vienes, estar trabajando y de hacer discípulos. Líbranos de enterrar nuestros talentos. Líbranos, Señor, de ser imprudentes. Líbranos de olvidarnos del Espíritu Santo. Señor, perdónanos, límpianos. Sabemos por tu palabra que
dice que si te pedimos perdón, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Que tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Y si hay en este lugar personas que probablemente digan, yo soy cristiano, pero el Señor, mediante su palabra, ha revelado de que realmente no lo son, que tal vez solo son simpatizantes del Evangelio, pero que no tienen un compromiso con Dios, que realmente no son salvos y que saben que si el rapto de la iglesia es hoy, se quedan. Si tú eres de esa persona, yo te animo para que le digas al Señor, Señor Jesús, perdóname. Yo recibo esa gracia salvadora. Yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados. Creo en el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. Líbrame de la ira venidera. Quiero ser salvo. Por los méritos de Jesucristo, yo lo reconozco en esta hora. Y te bendecimos, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de benevolencia, un Dios que viene por su iglesia, por sus santos. Gracias, Señor Jesús. Amén.